viendo el Sermón del Monte. La semana pasada estuvimos estudiando los primeros 5 capítulos de Mateo 7, ¿verdad? Vimos que Yeshua prohibió juzgar a los demás. Vimos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y vimos que Lucas nos ayuda a entender qué significa ahí juzgar. Vimos que el juicio que Yeshua prohibió es un juicio de condenación, ¿verdad? Lucas 6 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Entonces, lo que Yeshua prohibió fue juicio en el sentido de condenación, de ver a una persona como repudiada, como expresar desprecio a una persona. Eso es algo que no debe de habitar en el espíritu de un discípulo. Ahora vimos que hay otros 2 sentidos en el cual la Biblia no solamente nos permite, sino que nos manda juzgar, ¿verdad? Juan capítulo 7, verso 24. Es un verso que tenemos que aprender, es muy sencillo. Yeshua dijo, no juzguéis según las apariencias, antes bien, juzgad, ¿con qué? Con justo juicio. Quizás, dijimos en una enseñanza pasada, el pasaje más mal interpretado del Sermón del Monte son 2, ojo por ojo, diente por diente, ese es uno, y el segundo es, no juzguéis. ¿Acaso no dijo Jesús, quién eres tú para juzgarme? Cualquier persona que quiere que nadie, absolutamente nadie, reconvenga o aconseje sobre su estilo de vida y no quiere la luz, tiene un versículo como excusa, torciendo el versículo. No juzguéis. ¿Por qué me juzgás? Dijo Jesús que no había que juzgar. Bueno, ese mismo Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. También 1 Corintios 6 dice que aquella persona que ha sido puesto como una autoridad en la comunidad tiene que juzgar entre hermanos. 1 Corintios 6. O sea que hay 2 sentidos en que esa palabra crino en griego, juzgar, puede significar 3 cosas. La primera es condenar, tener un espíritu de condenación. Eso es lo que Yeshua prohibió. Las otras 2 cosas no. ¿Qué otra cosa significa crino? Crino significa discernir. Discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la verdad y la falsedad. Y eso nunca Yeshua prohibió juzgar en ese sentido. Todo lo contrario, más adelante dice, guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. O sea, Él nos mandó a hacer un juicio, a tener discernimiento entre un falso profeta y un verdadero profeta. Y la palabra que se utiliza para eso en griego es la misma, crino. Dice 1 Corintios 2, el espiritual todo lo discierne. Pero eso se ha traducido en la mayoría de Biblias, el espiritual todo lo juzga. Ahora, ahí no quiere decir que Él tiene un espíritu de condenación, está hablando de discernir. También el tercer sentido que la palabra juicio no está prohibida en la Biblia es en el sentido judicial. Si hay alguien que es un juez, ya sea de una nación o de una congregación, él ha recibido la autoridad de Hashem para juzgar ahí. Y eso estoy resumiendo rápidamente lo que vimos en 2 enseñanzas. Baruch Hashem. Y bendito sea el Eterno, hemos aprendido en este repaso del Sermón del Monte. No sé ustedes, yo he aprendido mucho. Baruch Hashem. Y luego llegamos al verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa ese verso? Varias preguntas tenemos que hacernos. En primer lugar, y las 2 preguntas son necesarias para entender qué significa ese verso. Primera pregunta que hay que hacerse: ¿qué significa Mateo 7:6? ¿Qué es dar lo santo a los perros, dar perlas a los cerdos? ¿Está Yeshua llamando a personas perros aquí? ¿Cerdos? Eso suena feo. Suena muy feo para el maestro llamar a una persona así. Si yo lo hiciera,
ustedes dirían que yo soy un ser humano horrible por llamar cerdo o perro. ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua hace esto? Y segundo, ¿qué tiene que ver este verso con los 5 versos previos? ¿Cómo están conectados? Pareciera que aquí como que, si usted viene leyendo el devenir de los versos, Yeshua viene hablando de no juzgar condenatoriamente, no juzgar hipócritamente. Yo tengo que primero despojarme de la viga que hay en mi ojo. ¿Y cuál era la viga? Dice Dallas Willard, el espíritu de condenación. Una vez tú te sacas el espíritu de condenación de tu ojo, vas a poder ver bien a tu hermano y ayudarle a sacar la paja de su ojo. Y luego él, inesperadamente dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelven y os despedacen. Si yo les digo, si yo hubiera sido el que dice esto, cualquier maestro bíblico le llama a una persona perro o cerdo, en el mundo hipersensible del siglo XXI, esto es imperdonable. Sería una ofensa gravísima. Y si Yeshua está diciendo algo similar, claro que lo sería. Ahora, ¿qué significa? Normalmente esto se ha interpretado como que Yeshua le está diciendo a los discípulos que hay gente que es muy indigna de recibir la palabra de Dios. O sea, que yo tengo un gran tesoro, la palabra del Eterno, la Biblia, el mensaje de salvación, pero hay gente que no lo va a apreciar. ¿Un cerdo apreciaría una perla? No, porque no puede digerirla, perdón, es lógico. Noten que para entender bien, aunque el ejemplo es bien fuerte, el ejemplo no pretende insultar a nadie, simplemente el contexto es utilidad. Así como para un cerdo no es una perla, no le ayuda, no le es útil. Todo lo contrario, si el cerdo tiene hambre y yo le empiezo a tirar esmeraldas y le tiro perlas, el cerdo se va a poner enojado y se va a venir contra mí. Porque por lo menos a mí sí me puede pegar una mordida. Por eso dice Yeshua, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Imagínese usted un jabalí bien enojado y usted le empieza a tirar diamantes, esmeraldas, collares. ¿Se lo va a comer el cerdo eso? No, ¿verdad? Ahora, quiero revisar cómo se ha interpretado esto. Hay 2 interpretaciones que quisiera revisar con ustedes. La primera es la interpretación de Daniel Lancaster. Yo hasta cierto punto me siento un poco, bueno, se lo voy a enseñar. Daniel Lancaster es el comentarista mesiánico, creo yo, el más grande comentarista mesiánico. Él ha escrito más de 20,000 páginas de comentario, tiene un comentario sobre los evangelios de 2,000 páginas, son 6 libros así, verso por verso. Su conocimiento es enciclopédico, este hombre es una enciclopedia andando. Y él, en su comentario a Mateo 7:6, el comentario se llama Chronicles of the Messiah, Crónicas del Mesías, el Sermón del Monte 2, así se llama el capítulo. En la página 527 él dice: Yeshua está tomando una imagen del templo como ejemplo y previene a sus discípulos contra enseñarle Torah a idólatras. En otras palabras, el pueblo judío de ese tiempo llamaba a las personas, o algunos judíos llamaban perros o cerdos, a gentiles idólatras. No porque fuera, no racismo, sino por su perversión moral. Su perversión sexual, su perversión espiritual, su perversión moral. De hecho, se recuerdan que Pedro tiene una visión, y en esa visión vienen todo tipo de cuadrúpedos, ¿verdad? Vienen ratones, anfibios, venía mi tortuga, la lola y el lolo, todos venían ahí, ¿cómo se llaman las otras cosas? Los camaleones, todo eso venía. Y 3 veces se repite. ¿Y qué es el mensaje que Hashem le quería dar? Que no llamara común o inmundo a ningún hombre. Eso es verdad, no, para nada ahí está aboliéndose la ley de Kashrut,
ni que ahora el pueblo judío ya puede comer cerdo, nada que ver. Yeshua dijo que mientras pasen el cielo y la tierra, ninguna jota pasará de la Torá. Él no está aboliendo ahí las leyes dietéticas de la Torá. Ahora, si usted se enoja con eso de perros y cerdos, habría que enojarse con Dios, porque Él fue el que tuvo la idea de la visión a Pedro, ¿verdad? Ahora, no deberíamos de enojarnos. El ejemplo no busca ser literal, no hay que presionarlo mucho, no es que literalmente a alguien le están diciendo perro, no. Simplemente estos animales exhibían impureza. Si no, vaya a ver dónde están los cerdos. Los cerdos, si usted lo puede bañar bien bonito, bien bonito. Puede bañarlo, le puede pasar jabón Dove y todo. ¿Qué hará? Al nomás ver un charco que va a hacer el cerdo, va a ir a revolcarse en el fango. Entonces, Daniel Lancaster dice que aquí perro y cerdo representa un idólatra. Y que lo que Yeshua está diciendo es, no hay que darle lo santo. La palabra santo ahí, Kodesh, se refiere a en el Talmud, por ejemplo, se dice que cuando un sacrificio queda descalificado, eso es Kodesh. Digamos, alguien había preparado una ofrenda y va al templo. Y al ir al templo, en lo que va llevando su sacrificio, el animal le pasa algo y queda descalificado. Por ejemplo, se le quiebra una pata. ¿Puedo yo ofrecer a un animal perniquebrado en el altar? No. Entonces, eso es complicado porque ya no lo puedo ofrecer. Pero eso ya había sido apartado, Kodesh, para sacrificio. Entonces, el Talmud dice, no se puede dar un sacrificio que fue descalificado para alimentar a un perro. Literalmente eso es lo que dice el Talmud. Daniel Lancaster da las citas de eso y en ese comentario, en esa página. Y entonces dice, cuando Yeshua dice, no deis lo santo a los perros, está hablando de carne que había sido apartada para sacrificio a Hashem. ¿Por qué? Porque eso había sido santo. El perro no está supuesto a ingerir un animal que había sido santificado a Hashem. Y tampoco las perlas a los cerdos, porque los cerdos no comen perlas. Entonces, según Daniel Lancaster, si ustedes van haciendo lo que significa la analogía, ¿qué es lo santo y las perlas? Igual la Torá, ¿verdad? Algo así es la interpretación. Vaya haciendo estas ecuaciones en su mente. ¿Qué quiere decir el maestro con lo santo y las perlas? Las palabras de la Torá. ¿Quiénes son, en la analogía, perros y cerdos? Los idólatras. O sea que lo que Yeshua está prohibiendo ahí, según Daniel Lancaster, es que yo comparta las palabras de la Torá con idólatras. ¿Qué opinan de esa interpretación? Yo casi que me siento mal de diferir con Daniel Lancaster, porque yo de verdad amo a este hombre y lo respeto y lo admiro mucho. De hecho, los que han estado aquí por años saben cómo respeto yo a Daniel Lancaster y cómo yo amo a este hombre. Y aquí yo no creo que él esté en la pista correcta. En primer lugar, porque varias preguntas me surgen. Si eso es lo que Yeshua quiso dar a entender, ¿tiró las perlas a los cerdos Pablo en el Areópago cuando compartió el mensaje con idólatras? ¿Quién era más idólatra que los atenienses? De hecho, Pablo dice que en Hechos capítulo 17, Pablo, léanlo conmigo por favor, Hechos capítulo 17, él llega a la ciudad más idólatra del mundo antiguo. O sea, si lo que Mateo 7:6 significa es que yo no puedo compartir la palabra del Eterno con idólatras, Pablo pareciera que no hizo caso omiso de este mandato del maestro. Hechos 17, ya les doy la cita exacta. 17:16, ¿alguien lo puede leer, por ejemplo? Solo con ese verso. Pablo llega a Atenas, al mundo, a la metrópolis intelectual del mundo antiguo. Ahora bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, él indignó profundamente al ver que la ciudad estaba llena de ídolos.
La ciudad estaba, ¿qué? Llena de ídolos. O sea, habían dioses hasta para regalar. Algo así como la India hoy. Tienen 33 millones de dioses, por si faltaba alguno. Así que discutí en la sinagoga con judíos y con los temerosos de Dios. Recuerden, temeroso de Dios, Yireh Elohim, en el contexto del primer siglo es un no judío que sin haberse convertido al judaísmo está en la sinagoga, adora al Dios de Israel y toma las leyes universales de la Torá y muchas cosas más. También algunos temerosos de Dios tomaban la dieta judía, muchas cosas, la fiesta judía, todos. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él y unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros parece que decía, predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba el evangelio de Yeshua y la resurrección. O sea, ellos pensaban que resurrección era un dios. Ellos pensaban que Pablo llegó a predicar a dos dioses, a Jesús en griego y a la resurrección. Curioso, según ellos, Pablo predicaba a dos dioses, Jesús y Anastasin. Anastasin es la palabra en griego para resurrección. Según ellos estaban predicando a dos dioses. Imagínense cómo lo van. Y está ahí con los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran discípulos herejes de Sócrates y los estoicos eran fundados por Zenón. Pablo fue al mundo. Esto sería el equivalente de ir a Harvard o a Oxford hoy en día. Y Pablo era de ese calibre. Ningún discípulo de Yeshua, ninguno, tenía el calibre intelectual de ir al Areópago. Ninguno. Este era Pablo, this is the man. Este era el hombre para hacerlo. Pablo es un equivalente, un triple PhD. Él es una persona sumamente inteligente. Y él va y predica. Y predica muy bien. Y le predica y algunos se salvan, bendito sea el Eterno. Miren lo que dice el verso 34. Dice, mas algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba un hombre llamado Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Pregunta, ¿tiró Pablo las perlas a los cerdos? ¿Dio los santos a los perros Pablo? Bueno, según, si la interpretación de Daniel Lancaster es correcta, la respuesta es sí, ¿verdad? Ahora, yo tengo problemas con eso, porque Yeshua ha mandado, de hecho, a compartir las buenas nuevas de salvación, la Biblia, la sabiduría de la Torá con todas las naciones. Entonces, a mí no me cierra esa interpretación. Y les voy a dar un segundo problema que yo tengo con la interpretación de Daniel Lancaster. Mi segundo problema es que no cuadra con el contexto. El contexto viene hablando de juzgar al hermano, ¿verdad? Y luego es como que Yeshua de repente venía hablando de un tema. No juzguéis para que no seáis juzgados. Que hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver y sacar la paja. Ay, por cierto, no les enseñen Torah a los idólatras. Es decir, sí me explico. No hay un fluir natural. Pareciera que el verso 6 está divorciado del verso 5. Y por eso no puedo estar de acuerdo en todo con Daniel Lancaster. Ahora, hay una cosa que Daniel Lancaster dice que sí es cierta, y la veremos después. Consideremos ahora a Dallas Willard, otro con el que voy a estar obligado, aunque no quiera, a diferir un poco también. Y esto que él es Dallas Willard, es otra persona que admiro mucho, un filósofo creyente. Si yo pudiera tener el corazón que tenía ese hombre por Dios, estaría muy, muy alegre. ¿Qué es lo que dice Dallas Willard? Que significa Mateo 7:6. Él dice lo siguiente, en Divine Conspiracy, en el capítulo 7, dice: el problema con las perlas para los cerdos no es que los cerdos no sean dignos. Aquí no se trata en absoluto de la dignidad, sino de la utilidad para ayudar. Muy bien, eso está muy bien. Los cerdos no pueden digerir las perlas, no pueden alimentarse de ellas. Entonces, tirar una perla a un cerdo es algo que no tiene utilidad. Entonces, ¿qué dice Dallas Willard que es
esa perla, eso santo, es algo que Hashem considera muy bueno, lo considera santo y lo considera una perla, que es la corrección. Y la ventaja de la interpretación de Dallas Willard es que esto sí calza con todo el contexto. Ahora, hay algo que no me cierra de Dallas Willard. Él dice, aquí no se trata en absoluto de dignidad, sino de la utilidad para ayudar. Y él dice, los cerdos no pueden digerir perlas. Esa parte del versículo es cierta. Pero ¿y la primera parte? ¿Podía el perro comerse la carne del sacrificio? Claro que sí, ¿verdad? ¿Creen ustedes que un perro puede comerse un pedazo de carne de cordero si se la come más rápido que yo? Claramente. Hasta los huesos, dice el hermano, correcto. Él se la va a comer más que yo, porque hasta el hueso se va a comer. Entonces, esa parte no es cierto. Dallas Willard dice, aquí no se trata en absoluto de la dignidad. Sí, yo estoy de acuerdo un poco de eso. No se trata de la dignidad. Yo sí estoy de acuerdo con esa parte. Sino de la utilidad para ayudar. Sí, pero no solamente eso. También se trata del carácter, no de la dignidad, sino del carácter y la disposición de la persona. Entonces Dallas Willard sí dice, no se trata de la dignidad, estoy de acuerdo, pero dice, sino que se trata de la utilidad. Sí se trata de la utilidad, pero también de otra cosa, porque lo del perro y lo del cordero quita eso. Ahora, yo creo que ambas posturas tienen algo de verdad, y yo creo que esta es la interpretación correcta, más o menos así. Les voy a presentar lo que yo creo es la interpretación más natural del verso 6. La interpretación correcta del dicho del maestro es más o menos así. Hay personas que se descalifican a sí mismas para recibir el tesoro y la santidad de la corrección. A pesar que les he dicho que después de abandonar todo espíritu de condenación pueden sacar la paja de su hermano, hay personas en las que esto no será posible. Cuando una persona se muestre adversa a la corrección, ustedes no tienen más la obligación de hacerlo con ella. Y eso sí calza, ¿verdad? Leámoslo ahora. Volvamos a leer Mateo 7 a la luz de esto. Y verán que todo tiene un fluir lógico. Yeshua está diciendo algo, Yeshua está anticipando algo. Vamos a ver, Mateo 7, 6. Y pueden leer un versículo cada uno si quieres. Hasta el 5 y yo leo el 6. Y yo voy a ir comentando cada uno de los versos. Empieza el hermano Luis. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bien. No, en el sentido de no condenar, ¿verdad? Como dice Lucas 6. Ajá. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Muy buen tip. ¿Quieres que Dios te juzgue misericordiosamente? ¿Cómo hay que juzgar entonces al prójimo? Misericordiosamente. ¿Quieres que Dios te juzgue con rigor? Bueno, ve y juzga con rigor. Si cada media mirada mala la interpretas en con sumo desagrado, y eres muy riguroso, muy estricto con tu prójimo, bueno, así te juzgará Dios a ti. Tú vas a elegir la vara que quieres que Dios tenga contigo. Ajá, 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bien, hemos llegado al punto donde Yeshua dice, bueno, para poder sacar la paja del ojo de tu hermano, primero tienes que sacar la viga del tuyo. Vimos que el contexto es claro. La viga no es solamente otro pecado que yo estoy cometiendo. La viga es algo bien específico. Es tener un espíritu de condenación.
Cuando yo tengo un espíritu de condenación, ese espíritu de condenación me ciega y no puedo ver bien para ayudar a mi hermano. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 6 dice cómo debe de darse la corrección. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vos, los espirituales entre vosotros, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Que es todo lo contrario. Espíritu de condenación es tener una actitud condenatoria. Espíritu de mansedumbre es tener una actitud humilde y de decir, bueno, a mí también me podría pasar. Si voy a restaurar al hermano, lo voy a hacer no desde un espíritu de superioridad, sino de ayudarlo. Entonces dice Yeshua, una vez que te has quitado la viga del ojo, no tienes el espíritu de condenar, sino el espíritu de ayudar. Entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, claramente la paja del ojo de tu hermano no es literal, ¿verdad? No es que literalmente hay una pajita en el ojo del hermano. Paja en el ojo del hermano es un pecado que el hermano está cometiendo. Está claro eso, ¿verdad? Bien, entonces Yeshua manda a que me despoje de un espíritu de condenación y con mansedumbre pueda exhortar a mi hermano. Es exactamente lo que dijo en Mateo capítulo 18. ¿Verdad? Vayan conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo 18 dice 18:15. Y recuerden que la frase contra ti no está en el manuscrito antiguo del griego. Es bueno recordar eso. En el griego solo dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando a solas tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Bueno, esto es sacar la viga y ayudar a sacar la paja del ojo en acción, ¿verdad? Aquí está descrito en lenguaje práctico. Si tu hermano peca deliberadamente, si tu hermano está involucrado en un pecado grave, profana el nombre de Dios, está involucrado en pecado deliberado, impenitentemente, ve y repréndelo estando tú con él a solas. Eso es sacar la paja del ojo del hermano. Ahora Yeshua anticipa algo. ¿Y qué tal si no responde bien el hermano? Porque es una posibilidad. No todo el mundo va a responder bien. Hay gente, y peor hoy, en el siglo XXI, tenemos una sociedad que nadie hubiera... Cada sociedad, cada tiempo, cada era, tiene, ¿cómo le dirían? Pecados característicos. Que en esta época, en el siglo XXI, tenemos los nuestros. Si uno va 400 años atrás, tenían otros pecados característicos, pero no los de hoy necesariamente. Se los voy a poner así. Si nosotros fuéramos 300 años al pasado y viéramos que hay creyentes que tienen esclavos, nosotros diríamos, nosotros nos espantaríamos. Aquí todos, creo yo, a menos que me den una sorpresa, todos estamos en contra de la esclavitud, ¿sí o no? Bien, a menos que haya alguien que quiera comprar algún... No. Todos estamos de acuerdo que la esclavitud está mala. La esclavitud es algo que Hashem permitió porque estaba enquistado en la economía, pero Hashem puso en marcha un plan de elevación moral, espiritual del pueblo. Y el rabino Jonathan Sacks dice, Hashem no prohibió la esclavitud de tajo, pero la humanizó. En Israel, por ejemplo, no ser esclavo de por vida. ¿Cuánto era la servidumbre? 6 años. Y luego salías, y Hashem puso en marcha un plan para elevar la moral, la espiritualidad del pueblo. Y con el paso del tiempo, el hombre llegaría a abolir la esclavitud. Y eso fue lo que pasó. 2 grandes hombres de Dios fueron el instrumento para acabar con la esclavitud en el mundo. John Wesley en Inglaterra fue el primero. Él inspiró a Wilberforce y la esclavitud se acabó en Inglaterra. En el lado norteamericano fue Abraham Lincoln, inspirado por las lecciones de Biblia que su madre le dio de niño. Él se veía a sí mismo como el Moisés de los afroamericanos. Y bueno, la esclavitud cesó. Ahora, si nosotros fuéramos imagínense que tuviéramos la máquina del tiempo de Marty McFly y vamos con el profesor y vamos a ver, habían en el sur de Estados Unidos y en Inglaterra
habían creyentes que tenían esclavos. Y nosotros nos espantaría. Y diríamos, ¿cómo es posible? Si fuéramos, por ejemplo, a Inglaterra del siglo, en el año de Spurgeon, fuéramos a ver predicar a Spurgeon, al llamado príncipe del púlpito. Lo fuéramos a ver predicar, el hombre, no había hombre que predicara como él. Y después del culto, lo íbamos a ver sacar una pipa y empezar a fumar. Y todos nosotros nos quedamos, Spurgeon fuma, ¿cómo es posible? De hecho, un día, porque en Inglaterra, en esta época, muchos creyentes no se tenía mucho conocimiento del impacto del cigarro en los pulmones y el daño que hace. Y entonces C.S. Lewis fumaba regularmente en su pipa, Spurgeon también. Entonces nosotros nos horrorizamos y dijeron, wow, pobre hermano, no está cuidando ¿qué dijéramos? No está cuidando el templo, el Espíritu Santo. Todos diríamos, y está muy bien que lo digamos. Un día Dwight L. Moody era un gran evangelista, y él fue a Inglaterra, y Moody era muy gordo, y él quería conocer a Spurgeon, el príncipe del púlpito, y lo conoció. Y cuando lo conoció, Spurgeon estaba fumando una pipa. Y Moody, que era norteamericano, le dijo, pero hermano, ¿cómo puede un hombre de Dios fumar tanto como usted? Y Spurgeon le dijo, con su pipa, ¿cómo puede un hombre de Dios comer tanto como usted? Usted está bien gordo, le digo. Usted está muy gordo. Y de verdad, eso no es mentira, eso pasó en la vida real. Y describe, para Spurgeon la gula era un gran pecado. O sea, Spurgeon, si veía un pastor gordo, se horrorizaba. ¿Cómo puede este hombre? Imagínense la capacidad que uno tiene para ver el pecado del otro y no ver el de uno. Moody le dice, ¿cómo puede fumar? Y Spurgeon, ¿y cómo puede estar tan gordo? ¿Cómo es posible que no hagas ejercicio? Estás descuidando. No sabes la cantidad, imagínense, cada uno diciéndose, no sabes la cantidad de enfermedades que te estás causando. Y curiosamente, cada uno le podía decir eso al otro. Legítimamente, Spurgeon se estaba causando enfermedades fumando y el otro se estaba causando enfermedades estando con sobrepeso. Ahora, no creen que me he desviado del tema. Sigo en el tema. El punto es este. Si usted va a otra era, usted va a estar horrorizado de ciertos pecados que ellos cometían y que ellos ni siquiera se daban cuenta. Ahora, adivinen qué pasara si esa gente viniera a nuestra época. Se horrorizarían no de los mismos pecados. Por ejemplo, imagínense que viniera alguien del tiempo antes de Wilberforce, un creyente que tenía esclavos, un creyente que fuma. Él vendría aquí y diría, wow, ya no hay esclavos. ¿Y por qué no hay esclavos? Fíjate que Wilberforce y Lincoln, todos creímos ellos de verdad creían lo que la Biblia dice, que cada ser humano es creado a imagen de Dios. Ellos vieron en 1 Corintios 7, donde Pablo dice, si eres esclavo pero tienes ocasión de la libertad, procúrala. Entonces entendieron que la esclavitud no era algo, que era la perfecta voluntad de Dios y la abolieron. Y entonces, wow, qué bueno. Ahora, imagínense estos hermanos que vinieran y vieran el individualismo del siglo XXI, se quedaran horrorizados. Si estos hermanos vieran que hay personas que dicen ser creyentes y cuando les llaman la atención dicen, aquí no hay amor al prójimo, ya me voy de la iglesia. Si ellos vieran eso, hace 300 años eso era impensable. O si yo le dijera a Spurgeon, o si yo le dijera a Wesley, fíjate que hay hermanos que dicen que no es necesario congregarse para ser creyente. Y ellos me dijeron, ¿qué? ¿Cómo pueden estar tan ciegos? Eso fuera lo que me dirían. De verdad. Si eso lo que me dirían es, ¿qué creyentes van a ser esos? Esos dicen ser creyentes, pero no son. Si fueran creyentes, creyeran lo que la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso que en Hebreos, cuando les dijeron eso, la gente no se congregaba porque congregarse era riesgo de que lo mataran.
O sea, imagínense, cuando Hebreos se escribió y el escritor de Hebreos les dice, hey, no dejen de congregarse, yo sé que nos pueden matar, pero ni modo, siervos somos y al martirio vamos, algo así hubiera modificado el dicho. ¿Y a quién lo van a matar aquí por congregarse? Entonces, usted le decía eso a Spurgeon. Spurgeon se hubiera pensado, ¿de qué diablo están hablando esos creyentes? ¿Cómo van a creer que pueden? O sea, que ellos piensan que de verdad pueden tener una espiritualidad sana siendo llaneros solitarios, de que no necesitan congregarse. O sea, ellos son mejores que el Mesías, porque el Mesías, a pesar de que no tenía pecado, todos los Shabbat, ¿a dónde iba? A la sinagoga. Y aquí hay gente que se cree más justa que él. Ellos se quedaron horrorizados. Y se quedaron horrorizados de la hipersensibilidad y la capacidad de la gente y de los creyentes modernos de hacerse las víctimas. Eso les llamara la atención. Espérate. Wesley me dijera, ¿cómo? Volveme a repetir eso. O sea que un creyente estaba en pecado deliberado y él esperaba que nadie le dijera nada. Y cuando le dijeron algo, dijo, pues ya me voy de esta congregación. Allá me va a recibir la otra congregación, de allá se puede hacer eso. ¿En serio pasa eso? Ellos no pudieron creerlo. El mismo espanto que usted sintiera de ver a Spurgeon fumar o de ver a un creyente dueño de esclavos, sería el mismo espanto que ellos sintieran. ¿Cómo es posible eso? Si yo les contara cómo el feminismo se ha infiltrado en las congregaciones, todavía se quedaran más asustados y me dijeran, ¿en serio? Fíjense, hace 300 años para nadie era problema el verso Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú a solas. Si te escucha, ganado a tu hermano. Hoy eso se oye así como que, yo ir a decirle que algo es... No, yo no. Hay que ver a él. Y si me dicen algo, ¿cuánta gente hay que tiene este espíritu en congregación? Tienen el espíritu de que una congregación es algo así como un Burger King, como un centro de servicios. De hecho, fíjense qué curioso, a las iglesias hoy en día en los rótulos dicen servicios, hasta le ponemos servicios. Hemos ayudado a que la gente piensa que una congregación es una especie, es una especie de lugar donde yo voy a que me proporcionen un servicio. Ahora, si me proporcionan el servicio y no me gusta, ¿qué hago? Me voy, listo, me voy ya, no hay problema. Eso a los creyentes de hace 300 años le hubiera dicho, no han aprendido esos hermanos, pero no te entiendo, Isaac. No han leído en la Biblia que un creyente debe estar con un espíritu de sumisión a los líderes. Claro, cuando los líderes dicen algo que es cierto. Claro, si yo vengo y les digo, hermanos, vengan, vamos a adorar al gran Buda. Claro que nadie de nosotros debe estar sometido a lo que dice un líder que va flagrantemente en contra de Dios. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un consejo santo, justo de un líder. Que le dice, no puedes dormir con la mujer de tu papá. Así como fue en 1 Corintios 5 que un perverso, dice Pablo, dormía con la mujer del papá y estaba bien fresco. Y los corintios decían, nosotros amamos tanto al prójimo que no le hemos dicho nada. Y Pablo les dijo, no es buena esa jactancia que ustedes tienen. ¿No sabéis que un poco de levadura, qué? Leuda toda la masa. Y ahora... Yeshua, viendo un poco al siglo XXI, se imaginó que iba a haber gente que no iba a reaccionar bien si lo corriges. Y entonces dijo, ¿y qué pasa si tu hermano, al que le quería sacar la paja de su ojo, reaccionó enojado y te dijo, vos qué te importa, métete en tus propios asuntos? O la otra frase del siglo XXI, solo Dios puede juzgarme. Y no le da miedo a la gente decir eso. Yo dijera eso, pero hincado en maicillo,
como dice Job, en temor y temblor. ¿Cómo que la gente piensa que el juicio de Dios va a ser bien light? Solo Dios puede juzgarme, dice la gente. Bueno, ninguno de ustedes. Eso, en primer lugar, no es cierto. Yeshua dijo que en la congregación Él le dio a los apóstoles, y todo líder congregacional hereda de los apóstoles la habilidad de atar y desatar y las llaves del reino. Yeshua no hizo un movimiento de Burger King, Pizza Hut, donde yo llego aquí, a ver cómo está este volado, me gusta, me voy a estar por aquí viendo a ver qué pasa, mínimo movimiento en falso, me voy. Me llegan a decir algo, me voy. Además, no hay que congregar. ¿Por qué me voy a congregar? Si para adorar a Dios, como dice, si para adorar a Dios uno lo puede hacer en su casa. ¡Wow! Más sabio que la Biblia. Voy a añadirlo a Primera de Cojute 1:1. Para adorar a Dios se puede solo en la casa. Sí, no. Todos los días debemos de adorar a Dios en nuestra casa, claro. Esa mentira es tan peligrosa porque tiene media verdad. ¿Se debe adorar a Dios en la casa? Por supuesto que sí, todos los días. Hay que cantar a Dios. Dice el Salmo 145, cada día que te bendeciré, todos los días. Todos los días hay que adorar a Dios. Cada día cuando voy en camino al trabajo, 25 minutos, siempre en mi carro van alabanzas o enseñanzas. Siempre. Y cuando vengo también. Todos debemos de orar todos los días. Pero los seres humanos necesitamos, la congregación fue puesta por el Mesías porque hay un sinnúmero de cosas que usted no puede hacer usted solo. Por ejemplo, la mayoría de nosotros estamos ciegos a nuestro pecado. Vemos bien fácil el pecado del otro, pero no el mío. Entonces, en la congregación, Hashem creó quiso el Mesías fundar la congregación del Mesías, el conjunto de judíos y no judíos que creen en él y que han nacido de nuevo. Y uno de los beneficios de la congregación, no el único, son varios, podría listar 7 quizás, pero el primer beneficio es que se reduce mi posibilidad del autoengaño. ¿Cuántas veces en la Biblia dice, no os engañéis a qué? A vosotros mismos. O los proverbios, dice, ninguno sea sabio en qué? Bien, muy bien. Yo en mi casa, yo me imagino que todo está bien. Si todo el mundo fuera tan perfecto como yo, todo el mundo sería bonito, decimos nosotros. Ahora, en la congregación, el Mesías intentó que la congregación fuera una embajada local del reino de los cielos, en las cuales cada miembro se nutra de amor, se animen los unos a los otros, se exhorten, se estimulen y también en amor pueden recibir corrección de lo que cada uno no está haciendo. Yo no puedo ver cosas, yo sé de mí cosas que ustedes no saben y ustedes saben de mí cosas que yo no sé. Fíjense qué curioso. Y uno es el ejemplo de Spurgeon y Moody. Los dos dicen, ¿cómo puede un hombre de Dios fumar como usted? Y el otro, ¿qué le dijo? ¿Cómo puede un hombre de Dios estar tan gordo? Cada uno estaba ciego a su propio pecado. Y ojo, estamos hablando de Moody y Spurgeon, hombres que llevaron a millones de almas a la fe. No digamos nosotros. Aparte de eso, congregarnos da un refuerzo social que estimula al amor y a las buenas obras. Todos nosotros necesitamos los unos de los otros. 3, yo no tengo todos los dones del Espíritu. Por tanto, no puedo congregarme yo solito en mi casa, porque de los casi 20 dones espirituales, algunos listan 21 que están en 1 Corintios, Romanos 12, Efesios 4, de seguro yo no tengo esos 21. El único hombre que ha tenido todos los dones del Espíritu es Yeshua. Otros dicen posiblemente Pablo.
bueno, quizás no en el mismo, obviamente no en el mismo grado, pero fuera de ellos dos, ¿quién tiene aquí todos los dones del Espíritu? Nadie. Entonces, Pablo dice, cuando os reunís como congregación. Entonces, fíjense cómo hace 300 años se hubieran espantado. O sea que hay gente que se congrega y se cree macho sin dueño. No, hombre, ¿ese qué creyente va a ser? Si no puede someterse a la autoridad que ve, ¿cómo se va a someter a la autoridad que no ve? Es falso. Ellos se espantaron. Hoy no, hoy lo vemos tranquilo. Hoy, o estoy mintiendo. ¿Cuánta gente está así? Algo que no, 300 años antes eso no pasaba, era imposible. Nadie pensaba esto. Para ellos hubiera sido una locura. Para nosotros lo vemos bien. Ahora, yo no estoy diciendo que nunca se pueda dejar un lugar de... Claro, si la enseñanza es muy deficiente, si por diversas razones, si la persona que predica ahí se desvió del camino y hay enseñanza que no es sana, ok. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que simplemente la única razón para dejar un lugar es su ego. Me dijeron algo que no me gustó, me mando a mudar. Ese es el problema que Yeshua está corrigiendo. Y Yeshua dijo, bueno, hay personas que no les gustará la corrección. Entonces, no deis. Fíjense la opinión de Yeshua sobre la corrección. Para Yeshua la corrección es santa y es una perla. No deis lo santo a los perros ni las perlas delante de los cerdos. Y quiero ver, ya vamos a pasar al verso del Talmud que de hecho es muy paralelo a lo que dice Yeshua. Quiero que veamos algunos textos de lo que rápidamente en Proverbios que habla de la corrección. ¿Le molesta que lo corrijan? Yo esperaba que todos dijeran sí. Pero recuerden que Hashem ama a los hipócritas. ¿Le molesta que los corrijan? Sí. ¿Somos egoístas por naturaleza? Sí. Eso es la verdad. Nadie le gusta. Ahora, no es cierto eso que a nadie le gusta. A mucha gente sí le gusta. De hecho, el Proverbio 9 dice lo siguiente. Y este proverbio es la base muy probable de la enseñanza de Yeshua en Mateo 7:6. El Proverbio 9:7. El proverbio personifica la sabiduría. Salomón dice la sabiduría es como una gran señora que mezcla su vino y dice vengan, coman de mi pan, beban del vino. Es decir, la sabiduría, Hashem da sabiduría a todo aquel que quiera, a todo aquel que lo busque. Pero luego Salomón dice lo siguiente: el que corrige al arrogante se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae oprobio. Y luego Salomón da un mandamiento: no reprendas al escarnecedor. En esta versión dice el cínico o el burlador, el que dice tonteras eso. No reprendas al cínico para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Yo me acuerdo que en mis primeros días de creyente le llegué a este proverbio y me gustó tanto que una de mis oraciones a Dios fue que me diera esa capacidad de ver la corrección como algo muy bueno. Y creo que Baruch Hashem me la concedió a muy poquitos días después. Hay gente que me ha corregido con mucho amor y yo le he estado eternamente agradecido. De hecho, para mí el que me corrige me hace un gran favor, un gran favor, porque él me está haciendo visible algo que yo ignoraba, que yo no tenía en mi radar. Y yo, muchas cosas. Es más, yo voy a decir algo en todo temor de Dios. En este día hay pecados que usted y yo tenemos que no nos hemos dado cuenta. Ni cuenta nos hemos dado. Y que todo el mundo sabe. Y que si pudieran preguntarles y hacer una encuesta se sorprenderían. Si pudieran ser sinceros todo el mundo, si pudieran ser totalmente transparentes, encuestar a 20 personas
le dirían algo que si ha convivido bastante con usted, claro, si lo conocí ayer obviamente va a ser medio difícil, pero entre más conocidos seamos, vamos a ver cosas que no están bien de todos. Claro, esto no quiere decir que vamos a andar, esto es muy importante, no quiere decir esto que Yeshua pensaba que a cada rato íbamos a andar corrigiendo el mini movimiento del falso de cada hermano. Eso sería un ambiente muy, muy feo. No, está hablando de cosas que ya son, claro que en la congregación hay un espacio para crecer espiritualmente y van a haber cosas que están mal, pero que no son dignas de una reprensión. En ese aspecto aplica lo que dice Colosenses, soportándonos, que dice, los unos a los otros. Se requiere mucho talento para soportarme. Nancy ha sido experta en eso. Y se requiere talento para soportarnos a todos. Hay cosas de todos nosotros que entre más convivimos, se requiere paciencia para soportar. Entre esposos esto es un principio tan importante, porque hay cosas que el otro tiene que vamos a tener que aprender a tolerar en amor. Ahora, cuando algo es digno de una reprensión o reconvención, el sabio se le corrige y ama más. Una vez el doctor Ketriel me hizo una corrección y yo estuve muy agradecido con él. Y no solamente él, han habido hermanos de esta congregación que se han acercado y me han dicho, hermano, quería decirle esto y esto y esto. Y me di cuenta que tenían toda la razón. Y yo les he agradecido lo que me han dicho, porque es algo que o yo no sabía o no era consciente. Corrige el sabio y ¿qué dice? Y te amará. Miren lo que dice el proverbio, vamos a ir ahora, el verso 10-17, alguien que lo lea por favor, Proverbios 10-17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Quien desecha la reprensión, yerra. Cada vez que alguien tengo la siguiente regla, cada vez que alguien me critica, cualquier crítica, sea constructiva o destructiva, para las dos tengo la misma regla. La primera regla es hacerme la siguiente pregunta: ¿es verdad lo que está diciendo esta persona? Esa es la primera regla. ¿Es verdad? Ah, pero me lo dijo en mal set. De pronto. Y si me lo dijo con ganas de ofenderme, ganas de hacerme sentir mal, Hashem lo juzgará por eso. Pero no elimina la primera pregunta para mí. ¿Es verdad lo que dice? 2. ¿Me hará un mejor hijo de Dios aplicar lo que él me dice? Lo que esta crítica dice. Si la respuesta a las dos preguntas es sí, yo sé que tengo que cambiar. Sé que tengo que cambiar. Me pasó una vez con mi jefe, yo les he contado. Me dijo algo no con un espíritu muy de mansedumbre. Pero Hashem me habló profundamente ese día y me dijo, ¿y es verdad lo que dice tu jefe? Sí. ¿Y te hará un mejor hijo de Dios? ¿Hacerle un mejor empleado? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que tenés? Eso fue lo que el Eterno me habló a mi corazón. Y aquí dice, el que desecha la reprensión, ¿qué pasa? Yerra. Miren el Proverbio 15:12. Miren si Salomón quería implantar bien esto en su hijo. Alguien que lo lea, por favor. Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni frecuenta a los sabios. El escarnecedor, burlador, el cínico, el que tiene la actitud de creer que todo lo que tiene que ver con Dios y sus caminos es algo tonto, una payasada. Ja, ja, ja. Tiene la actitud de ja, ja, ja. Esos que se comen. Ja, ja. El escarnecedor no ama al que lo reprende, como el sabio. El sabio siempre. El Talmud tiene una máxima muy bonita. Dice, el mundo debe amar la corrección, porque mientras exista corrección, el bien podrá vencer al mal. Tiene toda la razón ahí los sabios del Talmud. Imagínense un mundo donde nunca nadie corrigiera a nadie. Ningún mal, ningún niño se corrige, nunca. ¿Cómo sería ese mundo? Lleno de narcisistas. Lleno de... Bueno,
Sería más o menos Estados Unidos, más o menos. No le digas, se va a traumar el niño, dice. Se va a traumar. Los psicólogos empezaron a decirle a los Estados Unidos cómo criar a un niño. Ahora, comparen a la juventud de Estados Unidos de los años 1800 versus la juventud de hoy. ¿Creen ustedes que ha sido el método correcto? En el país donde vemos a más niños que por no traumarlos, nunca les dijeron nada, pues se va a traumar la criaturita, pobrecita. Ay, a mi mamá, a Papatino le hubieran dicho eso a mi abuelo. Capaz le mete el primer cinchazo al psicólogo. Al primero que hubiera sacado a leñazo hubiera sido el psicólogo. ¿Qué vas a ver vos? Sí, eso le hubiera pasado. En Estados Unidos vemos eso. No, cuidado que le vaya a hablar mal al niño, porque se va a traumar. Y luego, ¿cómo crece el niño? El niño piensa, es más, y se le enseña al niño que la persona, hasta las caricaturas gringas de los 90 decían, the most important person in the world is you. La persona más importante en el mundo eres tú. Qué bonito se oye eso. Flowery. Se oye tan bonito, tan cursi, tan lindo, tan falso. Si tú le enseñas a un niño que la persona más importante en este mundo es él, estás creando un narcisista. Estás creando un tipo que va a ser egoísta, individualista, narcisista, que será la persona que piensa que todo el mundo le debe algo y hará una revolución de Copérnico. Copérnico nos enseñó que no era la Tierra la que estaba al centro de la galaxia, sino el Sol. El narcisista piensa que el centro del universo no es el Sol, es él. Todo el mundo está aquí para servirme a mí. Todo el mundo está aquí para girar en torno a mí. Y si medio me hace nada, me resiento, me amargo. Y por eso la juventud de hoy son los jóvenes que más vacíos están. El porcentaje de suicidio en Finlandia. Yo me asombré. En Finlandia, uno de los países más ricos del mundo, el porcentaje de suicidio de menores de 30 años es exorbitantemente alto. Se ve que el suicidio es un privilegio de ricos, porque en los países, curioso esto, en los países pobres no se da mucho suicidio. Es más, aquí es raro eso todavía, gracias a Dios. Pero yo lastimosamente tengo toda la sospecha de que en 20, 30 años tendremos una epidemia de suicidios de las personas de menores de 30 años. Porque estamos criando narcisistas. Uy, no, el niño, no le hable, no le grite, Y yo no estoy diciendo que hay que criar a los niños como cavernícolas, ese es el otro extremo. Ese es donde se equivocaban nuestros abuelos. Que por ver, ¡ay, qué me estás viendo! ¡Pah! Y decía mi abuelo, y le voy a dar y mi mamá estaba y tenía 7. ¿Cuántos eran en total? 7. O sea, 7 eran en total. Y la política de mi abuelo era bella. Decía, y si le doy a uno, le voy a dar a todos, para que no se, porque si no se van a quedar riendo los otros. Fíjense. O sea que si yo me portaba mal, le caía a todos. Porque decía, no, si solo le doy a Isaac, se van a quedar riendo los. Fíjense qué bonita la política que tenía él. Lindo. Ese era el otro extremo. Y ese extremo está mal. El extremo del cavernario está mal. Y el extremo del psicólogo, el pop psychologist moderno también está mal. La Biblia dice, vamos a seguir viendo esto. Acompáñame ahora al siguiente. Proverbios 17:10. Conmigo vamos a terminar. Tenemos que cubrir algunos versos rápido. ¿Alguien que lo lea? Proverbios 17:10. Una sola reprensión aprovecha al prudente, pues más que 100 golpes al imprudente. Una sola reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. La gente piensa hoy en día que si alguien te corrige es porque no le cae bien. La perspectiva bíblica es, si alguien me corrige de algo malo que estoy haciendo, es la persona que más bien me hace. Proverbios 25:12. Zarcillo de oro y polla de oro fino, es el sabio que reprende al oídoso. Oigan ese proverbio. ¿Se acuerdan de las perlas que Yeshua habla en Mateo 7:6?
helas aquí, ¿verdad? Muy probablemente le está aludiendo a este proverbio. Para Salomón, ¿qué es la corrección, la reprensión? Zarcillo de oro y joyel de oro fino. La corrección es una perla, es algo muy valioso. Ibas en un camino malo que te iba a traer mucho dolor, que te iba a traer muchos problemas y alguien te dice, estás mal, ¿por qué me voy a enojar? Supongan que yo quiero ir a Santana y me voy para allá. Allá por San Vicente, yo voy para mire, ¿cuánto me falta para llegar a Santana? Y alguien me dijera, ¿pero de qué está hablando? Si va para San Miguel, para ir a Santana tiene que dar la vuelta, es para allá. Yo me voy a enojar con esa persona porque me corrigió el rumbo. No, ¿por qué me habría de enojar con el rumbo moral? Solo hay una razón, mi ego. No quiero que se metan en mi vida. El emperador. Como una vez le dijo un hombre a Adrian Rogers y le dijo, yo soy el capitán del barco de mi destino, le dijo. Fíjense. Y Adrian Rogers le dijo, capitán, su barco se va a hundir muy pronto. Si sigue con esa actitud, su barco se va a hundir muy pronto, porque el tipo soberbio, yo soy el... Claro, cada uno tiene su propia responsabilidad, pero si hay alguien que me corrija a mí, en algo que yo creo, en algo que yo practico, y me persuade y me muestra por buenas razones y las escrituras que estoy mal, esa persona yo le estoy eternamente agradecido. Debería, ¿verdad? ¿O no? Veamos Proverbios, seguimos en Proverbios 29:1. Fíjense este verso de Proverbios, es bien curioso. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y no habrá para... Fíjense, el hombre que reprendido endurece la cerviz. O sea, yo sé que estoy mal. Y me dicen, alguien que me quiere, que me ama, me dice que estoy mal. Y me invita a dejar el mal camino. Dice el proverbio, si yo vengo y me endurezco y digo, pues no. Miren lo que dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. De repente, no es algo que puede pasar muchos años. Puedo pasar en la dureza de mi corazón por años, décadas. Pero él dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Miren el verso 15 del mismo proverbio, Proverbio 29:15, alguien que lo lea. Para mis reprensiones me meten en razón, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Oigan ese proverbio, grábenlo bien los que son padres. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Adonías era consentido por David. Absalón fue consentido por David. Dice la Biblia que Adonías, el rey David, nunca le dijo nada, nunca lo cuestionó, nunca lo reprendió diciéndole, ¿por qué estás haciendo eso? Y que fue la perdición de Adonías. Lo mismo pasó por Absalón. El rey David fue un excelente rey, pero fue uno de los peores padres en la Biblia. Si usted quiere saber cómo ser un pésimo padre, David es un muy buen ejemplo, pero horrible ejemplo. Uno lo ve y dice, ¿qué está haciendo David? ¿Cómo es posible que esté haciendo eso? Y Adonías, el primer libro de Reyes dice, el rey nunca lo cuestionó y le dijo, ¿por qué hace eso? Nosotros, y aquí está mi hermana también, nosotros tuvimos la gran bendición de tener una mamá que sí nos cuestionaba. Me acuerdo cuando yo andaba jugando básquet y estaba de moda Allen Iverson, era el jugador de la NBA y era chiquito, y más que era chiquito, yo me identificaba con él, porque Iverson era muy pequeño para la NBA, medía 1.83, o sea, aquí el tipo sería una gran vara. Pero en la NBA, él era pequeño. Y Iverson hacía crossover, le hacía así. Y me acuerdo que yo empecé a jugar básquet, antes solo jugaba fútbol, y empecé a jugar básquet en el 2001, cuando Iverson estaba en su apogeo. Y él llevó a los Philadelphia 76ers
a la final contra Kobe y Shaq. Y me acuerdo que yo admiraba a Iverson, el pequeño, y empecé a jugar y yo modelé mi juego al estilo de Iverson. Aprendí las jugadas de él. Cuando me salía las personas altas, había una jugada que Iverson hacía que se llamaba la flotadora. Tiraba la pelota bien arriba para que no lo alcanzara. Y me acuerdo que esa jugada yo llegué a masterizarla muy bien. Allá en el liceo el subdirector me decía el pequeño gigante, me decía, porque era bien chiquito. De ahí después de jugar básquet yo crecí, pero era muy pequeño. Y Iverson usaba trenzas, así. Y todos los partidos era un estilo de trenzas diferentes. Hay veces que eran trencitas así chiquitas, hay veces tenían unos caminos así. Y un día yo me acuerdo viendo un partido, habré tenido unos 13 años yo, y le dije a mi mamá, mire mami, yo me voy a hacer las trenzas así como Iverson. Y nunca me voy a olvidar lo que me dijo, vos que te haces eso, con todo y pellejo te las voy a arrancar. Con todo y pellejo te las voy a volar. Eso fue todo lo que yo necesité para nunca hacerme las trenzas. Y Eric, cuando Eric jugaba, cuando mi hermano mayor jugaba, estaba de moda Jordan. Y Jordan tenía un arito en la oreja izquierda. Y yo no sabía esto, pero me lo contaron después. Yo le dije de trenzas. Y Eric fue al revés. Cuando Eric jugó, Jordan era en los 90. Y le dijo, mire mami, yo me voy a poner un arito así como Jordan. Y adivinen, ya se podrán imaginar lo que dijo mi mamá. Con todo y oreja te lo voy a volar. Usted es hombre. Los hombres no se ponen aritos. Deje de estar con... Y le dijo algo ahí, con cuestiones, le dijo, solo que en arameo. Y deje de estar con cosas, le dijo. Deje de estar con cosas. Bueno, eso fue todo lo que necesitó Eric y todo lo que necesité yo para dejarnos de tonterías. Eso fue todo lo que necesitó. Usted no puede al niño, la voluntad los sabios, Platón y Aristóteles lo tenían tan claro. Y él decía, la persona más insolente en el mundo es un niño. Si usted le deja crecer la voluntad, así como que yo aquí voy a hacer lo que me dé la gana, está creando un gran problema. El niño consentido que dice, avergonzará a su madre. Siga leyendo el verso 17. Hoy todos los niños que están aquí, los jóvenes, están diciendo, negra la hora que vino mi mamá esta prédica. Corrige a tu hijo y te dará descanso, dará alegría a tu alma. Hay dos errores en la Biblia. El error de ser el papá tirano, el papá dictador, de que al mínimo movimiento en falso te dé un leñazo, mal modelo. Pero el otro modelo está igual o peor. El otro, ay, sí, vaya, estos bichos, pero se divierten. No pueden hacer eso. Y final, vamos a ver el Proverbios 3, vamos a retroceder un poco, Proverbios 3:12. Porque el Eterno al que ama reprende. ¿Tú no reprendes a tu hijo? Tú entonces has aprendido a amar mejor que Hashem. Eres más bueno que Dios tú. Hashem al que ama reprende o corrige, como el padre al hijo a quien quiere. Lógico. La estructura real del universo que Hashem ha creado, la estructura moral de la realidad, está creada de tal manera que si yo me desvío y hago cosas malas, eventualmente voy a sufrir mucho. No al inicio. Dice la Biblia que el pecado tiene un deleite temporal. Te da gozo un poquito, pero luego es feo. Vives con culpa, vives terriblemente, tu conciencia te acusa, las consecuencias son terribles, hay consecuencias que pueden durar de por vida. Entonces, un padre que ama al niño es, no te hagas daño.
cada mandamiento de Dios no es, esta es otra palabra de moda, no es opresor. Me oprimen. Hay un meme de Facebook que dice: buenos días, generación de cristal, alguien ya los oprimió el día de hoy. Porque hoy esa palabra está de moda, el oprimido. Todavía que Martin Luther King dijera eso, hoy aquí oprimido va a ser. Los mandamientos de Dios no oprimen, no son gravosos. Cada vez que Dios dice no hagas esto, lo que quiere decir es no te hagas daño con esto. Cada vez que dice Dios haz esto, Dios está diciendo benefíciate haciendo esto. Esto es por tu bien. Y es precisamente esto que Yeshua dijo. No todo el mundo. Miren cómo Proverbios, alrededor del libro de Proverbios, Salomón te dice: hey, no tomes a mal la corrección. Hazte 2 preguntas: ¿es cierto? ¿Sí o no? Si no es cierto, bueno, bienaventurados sois cuando los hombres hablen mal de vosotros mintiendo, si no es cierto. Pero si es cierto y te va a hacer un mejor hijo de Dios, ¿por qué no vas a tomar eso? ¿Cuál es la corona que te quita obedecer? Hay gente que, yo he oído esto, yo he visto gente que le dan un consejo y no cambian con esta lógica. Oigan esta lógica. No, para que no diga que lo hice porque él me dijo. Fíjense esa lógica. En ningún otro aspecto de la vida nosotros aplicaríamos esa lógica tan absurda. Imagínense que ustedes tienen una enfermedad. Aquel día la hermana Noemí me vio la garganta y me dijo: bueno, tómese esto. Imagínense que yo, después de que un doctor me dice: tómese esto para su bien, yo voy a decir: no me voy a tomar la medicina para que no diga la hermana Noemí que me lo tomé porque ella me dijo. Imagínense, sería un loco el que diga eso, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo es que con la salud del alma la gente sí lo hace? Si alguien le dice que algo no está bien, la gente dice: para que no diga que es porque él me dijo o porque ella me dijo, no lo voy a hacer. Absurdo. Y hay un verso en el Talmud que está, Yeshua dice esto muy bien, Daniel Lancaster dice: Rabí Yeshua deriva esta política de reprender al prójimo de la Torah. La Torah en Levítico 19:17 dice: ciertamente lo reprenderás para que no participes de su pecado. Como los sabios, Yeshua consideraba Levítico 19:17 una responsabilidad sobre todos. Un hombre que sabe que su hermano está involucrado en pecado deliberado y no intenta disuadirlo, se vuelve responsable en parte de su pecado y su culpa. Qué feo eso. Si en mis manos hubiera estado quitar ese versículo de la Biblia, muy probablemente yo le hubiera quitado mi disposición al mal. Con que no quiero que me castiguen por mis pecados, imagínense si voy a querer que me castiguen por los suyos. Pero así dice Levítico 19:17, si usted lo dice: razonarás con tu prójimo, reprenderás, creo que es ojeak tojiak, que dice en hebreo, reprendiendo reprenderás. Así lo enfatiza: ciertamente reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Si una atalaya no sonaba el shofar cuando venía el enemigo, entonces la sangre recaía sobre quién, dice el profeta Ezequiel, sobre la atalaya. Si yo no le aviso a alguien: hermano, estás en un camino que no está bien, no es algo que como hijo de Dios debes de hacer y debes de considerar enmendar esto, hermano, es para tu bien. Si yo hago eso y si yo no hago eso, la Biblia dice que en cierto un gradito de su pecado me cae a mí. O sea, yo soy copartícipe de su pecado. ¿Les gusta esa idea? A mí no me gusta, pero es verdad. Y con negar la verdad no se hace. Negar la verdad es como pararme en las vías del tren, que venga el tren y yo solo voy a cerrar los ojos, así no me va a doler. Claro que me va a doler. La realidad no deja de ser realidad porque yo quiera autoengañarme. Y en torno a eso el Talmud dice, en Yevamot 65, el Talmud dice:
Rabí Lea dijo en nombre de Rabí Eliezer, hijo de Rabí Shimon: así como un hombre está obligado a reprender a un pecador que le prestará atención, la Escritura le manda no reprender a un pecador que no le prestará atención. Rabí Abba dijo: en ese caso es un deber, como está escrito en Proverbios 9:8: no reprendas al burlador para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. La Biblia considera que morir sin corrección es algo terrible. Vamos a cerrar con el Proverbio 5:23, donde Hashem nos muestra el prospecto de ese mundo que yo les dije. Supongan un mundo donde nunca nadie, ustedes pueden hacer infinidad de males y nunca nadie les dice nada. Pregunta de autorreflexión para nuestro ego: ¿sería ese tu mundo perfecto o un mundo que temes? El mundo donde pudieras hacer todo mal y nunca nadie te dijera nada. ¿Es el mundo perfecto o es un mundo, para mí sería un mundo temible? Un mundo en donde yo llego a ser sabio en mi propia opinión, estoy en camino a la perdición y nadie me dice nada. Sería el peor de los mundos para mí. Si para alguien es el mejor de los mundos, eso debe de decirnos un poco de nuestra condición. Proverbios 5:23 dice, bueno, miren el verso 22. Este es el problema del autoengaño. ¿Alguien que lo lea, por favor? El del 22 al 23. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Oigan, prenderán al impío, ¿qué? Sus propias iniquidades. Y retenido será con las puertas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por inmenso de su locura. Eso es lo que Hashem piensa de ese mundo imaginario que yo les he propuesto. Morirá por falta de corrección. Hay gente que viviría, falta de corrección sería una gran bendición para ellos. Nadie me dice nada, puedo hacer lo que yo quiera. Es lindo ese mundo. La opinión de la Biblia no es eso. La última realidad es un ser todopoderoso y santo, de una naturaleza santa y amorosa. Si tú te alineas a esa naturaleza santa y amorosa, estarás en línea con la realidad última de Dios. Si no, estás en contra de la realidad, tarde o temprano la realidad te golpeará. Y ahora creo yo que ya entendemos un poco mejor Mateo 7:6. Mateo 7:6 no está diciendo que usted no debe de compartir la Biblia con un inconverso, claro que no. En algunas ocasiones puede ser no ser muy sabio, puede tener una aproximación distinta. Lo que Mateo 7:6, las perlas y lo santo de Mateo 7:6 es un regalo divino que se llama corrección. Que Hashem nos haga humildes y que evitemos ser sabios en nuestra propia opinión para crecer en amor y en santidad en Yeshua y que el Mesías sea formado en nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por traer luz a nuestra vida, por el increíble privilegio de estudiar tu palabra y descubrirla en su contexto original. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos en esta congregación, algunos ser parte de ella siendo miembros. Te damos muchas gracias, Señor, no para gloria de nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Te damos muchas gracias porque nos has permitido conocer un poco más de tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores, sino hacedores de la Torá, hacedores de la ley, hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ve amén.